la paz del Señor sea con todos y esa bendita comunión del Espíritu Santo que me transmitía mi hermana y bendita Davida y su familia. Os quiero mucho. Un abrazo, que Dios os bendiga. Gracias, Vicente, por permitirme darme esa libertad. Simplemente me sujetaré, por lo menos lo intento, al Espíritu del Señor, que es lo importante. Gracias por los hermanos que están, por todos los hermanos el hermano que está adorando y que ha estado diciendo esas palabras sabias de estar en la presencia del Señor. Es el mejor sitio, no hay ningún lugar, está claro. Y yo, pues, bueno, como siempre, ya me conocéis. Tengo un cachico de pensamiento, no lo sé, lo que hará el Señor, pero esto es lo que me ha puesto. Entonces, pues yo voy a sujetarme al Espíritu del Señor y ya está. Y vamos a leer la palabra. Santiago 3:17. Santiago 3:17. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Ese es el texto que me ha puesto el Señor. Y ya está. Ahora hace falta que el Espíritu Santo diga cosas. Aquí estoy hablando de la medicina que lo sana todo. De la medicina que lo arregla todo. Y de los frutos del carácter cristiano que ha sido tratado por Dios para oler a Cristo. Cuando rompió María el frasco de alabastro con Lázaro resucitado, con Jesús en aquella mesa, dice que se llenó la casa de perfume. Alabastro de gran precio. Judas, como siempre, no valoraba nada de lo que tenía valor. Y a lo que no tenía valor, le daba valor. Se podía haber vendido por los pobres en 300 denarios. Un denario era el sueldo de un trabajador al día, o sea, 300 jornales. Era de gran precio. Y me parece que es Juan el que dice, el apóstol, dice, no lo decía por los pobres, lo decía enteramente por él mismo. El perfume descubrió que tenía una raíz de amargura que le costaría la muerte física y la muerte del alma. Todo por amor equivocado. Amor al dinero. Dice en el capítulo 14 de Juan, el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con él. Cuando cantaba la Tabita esas canciones, esas alabanzas de hace tantos años, tan ungidas y tan llenas de Dios, lo que me maravilla de las alabanzas antiguas es que no hay ningún protagonista.
El único protagonista de la alabanza es Jesucristo. Es el Espíritu Santo, es la unción de Dios. Un deseo equivocado sin la sabiduría de Dios es un futuro equivocado. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Válgame Dios, Padre, qué palabra. Dice, el candelabro será de oro puro. Para que estara en el lugar santo, tuviera 7 lamparillas y los recipientes para el aceite, para que toda la noche estará encendida, que allí siempre brillará luz. Y, según la palabra, inclinadas las lamparillas, para no dar la luz vertical, sino casi horizontal hacia el velo, donde estaba el altar del incienso, y a la derecha estaba el altar del pan de la proposición. Ese lugar vamos a llamarle que es donde mi alma se regocija, la presencia permanente de Dios. Porque tenemos ahora la garantía de que en la cruz el velo se rompió de arriba abajo y hay lugar, entrada al lugar santísimo. El pan en la presencia cambia hasta de sustancia. La alabanza en la presencia cambia de sustancia. La luz del candelabro de oro puro. Claro, oro puro. Sin mezcla ninguna. No hay ningún egoísmo ni protagonismo. Está la pureza. Cuando habla de Jesucristo, en los Hebreos, en el capítulo 1, lo repito porque es que me encanta. En los posteriores días allá lejos habló los padres por los profetas, pero en estos últimos días, que empezó en el siglo I de la era cristiana, nos habló por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La bellísima y eterna palabra que sale de la boca de Dios, la digiere Dios por dentro y cuando sale está cocida, hervida, sabe a Dios. ¿Dónde se hierve? ¿Dónde se prepara el cocido? Encima de unas ascuas, para que se queme lo de dentro, la herrumbre de la olla, donde habita el manjar de la palabra, para que la herrumbre de la olla no manche, no ensucie, no cambie de sustancia la bellísima palabra del Señor. Y si predicad mi evangelio a toda criatura. Lo repito, id y predicar mi propiedad, mi palabra, mi evangelio, que sale de mí, que tiene mi esencia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas según su santo conocimiento y según su sabiduría, y nos ha dado grandísimas y preciosas promesas de la palabra de Dios para hacernos partícipes de su naturaleza divina. La bellísima palabra que sale de la boca de Dios entra dentro y cambia la naturaleza.
cambia el crecimiento interior, la formación interior la cambia. ¿Qué tiene la palabra del Señor? Sabiduría, pero de Dios, del cielo. Y empieza a hablar de las virtudes de la sabiduría. Primeramente, pura, ni un mal pensamiento, gloria a Dios, ni una mirada traicionera, ni una palabra de crítica, ni un juicio que no sea en la justa balanza del eterno pastor. Justicia auténtica que sepa Dios. Dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Luego, todas las cosas dependen de Cristo. Y en el capítulo 1, me parece que está, de los Efesios, dice, el cual es la cabeza, hablando de Cristo, de la Iglesia, sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánta gloria hay en la Iglesia para ser la plenitud del Creador? Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Cuando hay una sabiduría de Dios que se revienta el texto como si fuera una uva de moscatel dentro del espíritu y se derrama el líquido por dentro, se queda la sustancia de la uva de moscatel que la boca te se llena de sabor del moscatel. Cuando el texto se abre y sale el espíritu y la vida que tiene la palabra de Dios, la vida cambia por dentro. Raíces secas, muertas, sin esperanza, o pueden ser destruidas. Según sea la calidad de negrura que tenga la raíz. Por ahí por la Biblia habla de una raíz de amargura. Pablo aconseja, me parece que es a Timoteo, a uno de sus discípulos, cuidaros de fulano y de fulano, que sus palabras engendran gangrena. ¿Recuerdan ustedes cuando está Eva en el huerto, andando por el huerto? Y estaba precisamente al lado del árbol que dijo Dios, no toques, no comas. Y dentro de la serpiente, que era el animal más bello, dice la palabra, se metió el diablo. Y empezó a dialogar con Eva. Una palabra de Dios que está sobre Adán y que se la comunicó a Eva. Y una palabra del infierno que está en la serpiente, porque allí está el diablo, que el Señor lo reprenda. Las dos palabras se enfrentan, pero le quita el sentido de la palabra de Dios, le quita el sentido y la dirección para que coma. Y comió. Y se vio que estaba sin ropa. ¡Jopi! ¿Qué consecuencias hay en la desobediencia y en comer lo que diga Dios no comas? Le dio a Adán y ya sabéis lo que pasó, ¿no? Pero rápidamente, vamos, cuando los echa y pone la espada aquella y aquel querubín, aquel guardián que cuidaba el árbol. Pero cuando ya es matrimonio consumado y ella se queda en estado de buena esperanza, por primera vez nace un tal Caín. Por segunda vez nace un segundo, que es Abel, el hermano Abel. Dice en una de las epístolas de la Biblia, en una palabra, dice, Caín era del maligno. Por eso
mató a su hermano. Cuando Dios quiere hablar con él, ¿dónde está tu hermano? Es que yo soy guardián. Quería engañar a Dios. El que está envenenado por dentro quiere engañar a Dios. La verdad no le llega a ninguna parte de su alma. ¿Quién corrompió lo de dentro de Caín? Las palabras que le habló Satanás. Ahí va. Le entraron por el oído y llegó dentro de su existencia. Y cuando se quedó en estado de buena esperanza, lo que llevaba dentro absorbió las palabras que el diablo le engendró. ¿No recuerdan el texto de los Hechos? Cuando vienen Ananías y Zafira. ¿En cuánto? Pues en esto. Y le dice, creo que era Pedro, uno de los siervos, dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Eva lo tenía lleno, lo vació en aquel, y aquel mató a su hermanico, no tenía sentimientos de hermano, ni de amor, ni de nada. Quería engañar a Dios, decirle que él no sabía, y le tiene que decir Dios, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasa cuando dejamos que la sabiduría de Dios entre en las entrañas? Que nuestras entrañas cambian, nuestras ideas cambian, nuestros conceptos cambian. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, mira bien que la luz que en ti hay no sean tinieblas. Y si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está hablando de los conceptos interiores. Conozco un hermano que le dijeron, el hermano, el responsable, vete a tal iglesia, y le salieron al encuentro algún hermano a decirle, no vayas porque allí, es muy difícil. Había muchos problemas. Caso omiso hizo, este siervo fue allí y en poco tiempo se levantó uno de los avivamientos más potentes que han habido en esa iglesia, en su historia. ¿Qué intentaba el diablo? Engendrarle un concepto equivocado para que predicara mensajes equivocados según los conceptos de lo que le hablaban. Una cosa es que te hable Dios y otra cosa es que te hable el hombre. ¿Cuánta diferencia hay entre que te hable el hombre y te hable Dios? Que cuando Dios habla, cambia la situación, cambia la vida interior, cambia el problema, cambia la situación, sana al que está herido, levanta al que está caído. Es una almohada para que descanse la cabeza cansada. Es un colchón de plumas para que descanse el que está enfermigo. La palabra del Señor siempre trae luz, consuelo, esperanza. El resplandor de su gloria es Jesucristo, de la gloria del Padre, y dice, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, y también dice que es heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuánta gloria hay en Cristo? Y dice Pablo en los Efesios 3:14, en uno de los textos para adelante, de ese 14, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. La comprensión viene de que Cristo está en el centro de la existencia, de mi existencia, y que de él salen las gotas del amor para arraigarme las entrañas en lo que es el amor de Dios, y ahí viene la comprensión, la unificación con todos los santos, no solamente los santos de la tierra, sino también los santos del cielo. Y me refiero a los ángeles.
¿Quién le administró a Elías cuando estaba debajo del enebro? El ángel de Jehová, una manifestación del propio Señor. ¿Quién liberó a Daniel del foso de los leones? El ángel del Señor. ¿Quién sacó del foso del fuego a los tres atrás, Mesach y Abednego? El propio Señor. No hemos tirado tres. El cuarto es semejante al Hijo de los dioses. La potencia de la palabra. Hervida, como ha dicho el hermano, el que ha hablado de la oración, hervida de rodillas y ser imitador de San Pablo, cuando está, doblo mis rodillas, capítulo 3 y versículo 14 de Efesios, ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. No oraba para recibir él, oraba para que recibieran los demás, desinteresado de él mismo. Cuando uno no se interesa en él mismo, no busca ningún lugar. No es ninguna estrella. Es un instrumento para transmitir la pureza que tiene la palabra, primeramente pura. Quilate de oro de 24 quilates. Tenía 7 brazos el candelero, 7, y una caña en el centro, y abajo un pie. Y tenía unas ciertas flores, y tenía copas, y tenía manzanas. Era una obra de arte. Pero a quien servía, ese es el arte. A quien se inclinaba, a quien obedecía. Todo obedece al Señor, todo. He dado orden a los cuervos que te den de comer, Elías. Carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde. ¿Por qué te desesperas cuando te falta algo, sabiendo que el administrador de nuestra vida es Dios, que todo lo puede? Y cuando viene a ti con sabiduría, no viene para hacerte daño, viene para cambiar conceptos, para darte luz, para sanar al enfermo, para levantar al caído, para establecer la ley de la justicia del reino de Dios, para establecer la verdad que Cristo vino a traer a la tierra. El amor es un poema de ternuras infinitos. No se puede expresar. Es la rima, la prosa. Oh. El amor es el río cristalino que se ven los peces barbos abajo y las piedras, y como giran la panza plateada para honrar a su creador. Ese aire tranquilo de primavera, verano, en los olmos los mueve con música. Ese trigo que la espiga está llena de grano, rodeado de amapolas rojas, eso es un poema que solo Dios puede hacer. Y el viento que mece las espigas, eso es sabiduría infinita de Dios. Es difícil ser auténtico, mucho. No tener ninguna escoria, saca la escoria la plata y saldrá alhaja al fundidor. El candelabro tenía que ser de oro puro. O sea que el camino del Señor es vivir con Él, andar con Él, hablar con Él.
Desde el primer momento que me convertí, que conocí al Señor, o mejor dicho, se dejó conocer por mí, que me entró ese fuego por la cabeza y me llegó al corazón, y el hidrógeno que tenía en la sangre se me marchó, sentí el vigor de joven otra vez. Jamás olvidaré lo que vi, porque no sé ni cómo lo vi ni cómo lo hizo. Cuando llegue allí se le preguntaré porque no me enteré, solamente se quedó la semilla dentro, la que me está sustentando y me sustenta hasta que me vaya a su presencia. Vi el reino de Dios, no sé cómo lo vi, pero vi el movimiento de Dios y vi el movimiento de los demonios. Respondió un montón de preguntas. Es en el primer momento que recibí a Jesucristo, yo, cuando predicó el Evangelio, el siervo. Yo soy Jesús y estoy llamando. Si me dejas entrar, yo entro. Y dije muy, muy despacito, Señor, si es verdad, que entra, por favor, te recibo. Me daba el H. Entró aquella bola literalmente que me quemó la cabeza, pero sin quemarme. Me llenó y me llegó al corazón literalmente. Y una fuerza llegó, regó mi sangre, maltrecha por el hidrógeno que comí, que tomé. Con mi profesora, un ejercicio de química. Hidrógeno. No hay nada en tu vida que su poder no pueda cambiar. Y no hay concepto que esté equivocado que no pueda establecer la verdad en el concepto. No hay nada que se parezca a la luz sin ser luz que no tenga poder para convertirla en luz. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Y aquí va esta, después pacífica. Por Dios, Padre. Pura, después pacífica. ¿Por qué dice después? Y no dice, como lo dice en las otras veces, a las otras cosas, las otras virtudes. Dice, después, primeramente pura. Y ahora dice, después de la pureza, viene ser pacífico. Hace falta pureza para ser pacífico. Pureza es ausencia de soberbia, ausencia de vanagloria, ausencia de gitanismo, ausencia de todo aquello que se interpone para que venga esa realeza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La divinidad de Dios como cobertura paternal sobre el que anda en la vida de la realidad de la palabra del Señor. Amable, pero habrá persona más amable que el que tiene las entrañas del Cordero de Dios. Ni que tenga más poder contra los demonios el que tiene el rugido del león de la tribu de Judá, Jesucristo. Ni el que todo lo puede, el que anda con aquel que dijo, yo soy quien soy. Allí en la zarza se lo dijo a Moisés, y en Getsemaní se lo dijo Jesús a 4 potencias. La romana, Sanedrín, la potestad de las tinieblas, que lo dice él, y de la carne, que la carne tiene mucha fuerza. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¡Pum! Las 4 potencias al suelo. No hay nada que te se interponga, siervo, teniendo las entrañas llenas de esta sabiduría que tiene tanto poder, tanta gloria, tanta dignidad de Jesucristo, del Dios Padre y del Espíritu Santo.
Hay un texto por Efesios por ahí que dice, hay más poder en vosotros del que llegáis a entender con vuestra mente, según el poder de Él que opera en vosotros. Orar es, ¿qué dices? No podemos vivir sin orar. Orar no es cumplir con la conciencia. Orar es hablar con mi dueño, con mi Señor. Recostarme en su pecho, sentir su calor que me abraza. Sentir las ternuras infinitas de sus brazos aterciopelados que me acarician. Hay dos frases del Señor que me dio que las digo de vez en cuando, porque a mí me hicieron mucho bien. Y las digo, la habéis oído, pero es igual. Me fui al culto a orar y empecé a gritar, esto hace muchos años, a la capilla. Mis voces eran terribles, llegaban. El Señor nos guarde. Parece que estaba como medio manifestado, pero no, es que eran gritos terribles. Un silbo que viene en un aire que parece que me tocó la cara, apacible, y me dejó aquí en la cabecita, en la frente, una frase. No me grites, que no estoy sordo. Llevándonos, Dios. Y otra vez que estoy sentado en una habitación, en la orilla de la cama, y estoy pensando las cosas del Señor y rogándole compasión y misericordia. Y baja la presencia y digo, Señor, estás aquí. Y me dice una voz tierna, pero que me hizo reír y al mismo tiempo llorar. ¿Qué te pasa, pequeñito? Que es que soy demasiado pequeño y necesito el calor de mi Salvador, la paternidad de mi Dios Padre y la dirección del Espíritu Santo. Y necesito que esta palabra eterna y viva dentro de mí permanezca, como dice San Pedro, exactamente. Dice San Pedro, la simiente incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Simiente que da fruto al que siembra. Que está vivo y permanece su vida para siempre. Regeneración continua, santificación continua. 17:17 del Evangelio de Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de la sabiduría que sale del corazón de Dios y llega al corazón humano lo cambia y le deja caer unas gotitas de agua de la eternidad, de su gloria, y el corazón se cambia, se vuelve más noble, más sencillo, más sincero, más amable, más cariñoso. Oh, por Dios, el pacificador de las reuniones, el que nunca trae nada que no sea simplemente para sanar, apaciguar, traer cariño, comerse a besos a la gente. He dicho que el candelero que estaba en el lugar santo, que nombraba, era de oro puro, de un talento. En el Viejo Testamento 35 kilos, en el Nuevo 25. Si no es así, buscarlo. Es fácil, estará por ahí. Hecho a martillo de una sola pieza. Te quiere a ti de una sola pieza y a mí también. Que no tengamos alguna cosa por ahí, una doblez, No, la valentía humana no vale para nada en el reino de Dios.
fuerzas no son de esta tierra, nuestras fuerzas vienen de lo alto. No os movéis de Jerusalén hasta que recibáis poder de lo alto. Y vino el Espíritu Santo y los llenó. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en todo, hasta estos días que nos llegó el Evangelio. Gracias a Dios. Entonces, amados hermanos, cuando uno se pone debajo de la vid verdadera y la vid verdadera mete su savia dentro de nuestra existencia, si queda alguna gota de la savia de la serpiente antigua, es destruida por la savia de la vid verdadera. Porque dice la Biblia en Hebreos, por medio de la muerte destruyó al diablo, que tenía el imperio de la muerte. Y cuando se aparece después de morir y subir y descender, le dice a sus discípulos, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Si dejo que Él dueñe de mi existencia, tengo autoridad verdadera para decirle a un demonio, te ato y serí y que te atado. En nombre de Jesucristo. Porque nuestras armas no son carnales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, qué personalidad, benigna, qué virtudes, llena de misericordia por el amor de Cristo y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La última rúbrica de estos pensamientos y virtudes, y el fruto de justicia. De todas estas virtudes sale el fruto de justicia y se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quieres sembrar paz? Pídele, vamos a pedir a Dios todo, yo con vosotros. Porque ni mucho menos yo me creo sabio, porque estoy suplicando todavía misericordia, que me quite y me arranque de mí todo aquello que no sea agradable a sus ojos, granujería, doblez, yo qué sé, todo en el nombre de Jesucristo que se ha arrepentido y que me renueve, me rehaga, aunque sea martillazo limpio, como hizo el candelero. No importa los golpes, lo que importa es el diseño de Dios y de su voluntad. No se quejó el oro, pero salió como hizo. Manzanas, flores, copas. Voy a hablar solamente de las copas y ya me parece que os dejo. De rodillas en Getsemaní, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay momentos en la vida cristiana que hay que tomar copas muy amargas. Y para parecernos a Jesucristo hay que tomarla. Siempre que se haga la voluntad del Dios Padre y de Cristo y del Espíritu Santo. Era una agonía, la bárbara agonía de no poder evitar lo inevitable. Tenía que morir para darnos esta salvación tan preciosa de llamar Padre a Dios Padre y ser una realidad. Y le
levantando la copa dijo: tomad, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria mía. Todas las veces que bebiereis este vino y comiereis este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Omandeli Kratoska. ¿Saben que hay una agonía de Cristo que a veces la pasamos un poco por alto? Cuando dice: no fue un extraño el que me traicionó, mi íntimo amigo, a quien yo contaba mis íntimos secretos, fue el que me traicionó. O sea, ¿qué le contaba a Judas? ¿Qué misterio hay en estas palabras que yo no entiendo? Pero le contaba todo. Y lo traiciona por 30 piezas de plata. ¿Qué valor tiene Cristo para ti? ¿Y qué valor tiene para mí? ¿Qué valor tiene la salvación que tengo? Que dice la Biblia: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, todavía no lo he conseguido, no he llegado al premio de la meta, pero prosigo, me agarro a lo que fui agarrado por Cristo y me olvido de todo lo que queda atrás. Experiencias, iglesias, todo. Y quiero llegar allí, al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Juan también lo dice en el capítulo 3 de Primera de Juan: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No hay que correr para ser aquí, hay que correr para agradarle a Él. Hay que ponerse en oración, ya puede ser de rodillas, de pie, no importa. Lo que importa es el corazón, porque si te pones de rodillas pero no está el corazón, no sirve. En cambio, te pones de pie, está el corazón, sirve. Hay un texto por ahí, por los salmos: inundo mi lecho de lágrimas. No importa, aunque estés en una cama. Pero si tu corazón se derrama, el perfume de esa oración traspasa los cielos, reprende los demonios y llega al trono de Dios y te responde. ¿Quieres gloria de Dios? ¿Quieres sabiduría de Dios? ¿Quieres que te pegue algún martillacito? ¿Quieres que te quite algún concepto equivocado? ¿Quieres ser perfume, alabanza para la gloria de Dios? Nada más tienes que coger y decirle: Señor, aparta de mí lo que no te agrada a ti y queda en mí lo que a ti te agrada, Señor. Gracias por llamarme, gracias por limpiarme y gracias por lavarme con esa sangre tan preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un abrazo, hermanos, que Dios os bendiga. Gracias por la paciencia, por el amor, por el cariño. Y gracias porque la palabra la abrazáis, la queréis, la deseáis. No sé, ojalá que haya hecho, aunque sea un poquito de bien, la palabra del Señor. Con un alma me conformo. Muchas gracias por todo. Un abrazo de vuestro hermano Vicente, un abrazo. Si aún la familia Tabita está despierta, un abrazo. Os adjunto a todos los hermanos, de verdad, un abrazo sincero. Que Dios os bendiga. Te paso el canal, Vicente, un abracico. Te adjunto mucho. Dios te guarde. A ti y a toda tu familia.